Lo primero es que cuando nosotros vemos una foto del país, tú ves una foto de las preferencias de la población en términos general. Cuando tú ves ese mapa de preferencias, en realidad el presidente Maduro no tiene un gran cambio en términos del respaldo popular que tenía hace 2 años, o el que tenía hace 1 año, o el que tiene hoy. Es decir, los números son un poco más altos, en efecto. En la última encuesta el presidente Maduro subió unos 3 o 4 puntos, producidos por esos eventos de triunfo electoral en octubre y en diciembre, pero sigue en la misma banda. La banda en la que se mueve en términos de aceptación popular está entre su peor momento, que estuvo 18% de aceptación, hasta un mejor momento como en este periodo, donde puede estar entre 25 y 26% de aceptación popular. Pero entonces, ¿qué cambia? Si el presidente sigue teniendo problemas importantes de conexión popular, ¿por qué en cambio electoralmente es capaz de ganar? No es verdad 2 cosas que plantean las 2 partes, es decir, los 2 extremos. Plantean que se ganó las elecciones el chavismo porque el chavismo recuperó su esplendor y es mayoría, y la oposición porque la robaron. Esos son los argumentos de los 2 lados para explicar el triunfo de octubre y el triunfo de diciembre. Ninguno de los 2 es cierto. Ni es verdad que el chavismo es mayoría, es decir, en todas las encuestas, incluso las encuestas más, digamos, que uno podría considerar más afines a la tendencia chavista, si tú lo miras, tú vas a ver que nadie te va a decir que el presidente Maduro tiene 56% de popularidad. Eso no existe, eso no es verdad. Es decir, nadie lo dice, nadie lo pone, nadie lo mide así. Tú puedes tener otras cosas con las que tú bueno, que quieren menos a otro. No, puede ser. Es decir, pero no es verdad que tú ves una encuesta, aquí incluso en tu programa, que venga y diga, el presidente Maduro es el líder más popular de Venezuela. ¿Qué pasa aquí? Que aquí tú estás poniendo a competir a todo el chavismo, que sí está entubado para votar, contra una oposición que se fractura entre los que quieren votar porque creen que es indispensable, que se puede demostrar, que se puede crear un momentum electoral si tú eres mayoría. Es decir, es la tesis del votante no es que ellos no saben que la elección es una elección difícil, o que ellos no saben que básicamente están nadando contra corriente. Ellos lo saben, pero te están diciendo, si yo muestro toda mi fuerza, si todos los opositores votan y muestra su mayoría, se crea el momentum en el cual, la cosa es más fácil de concretar. Es el caso Toledo en el Perú, es el caso incluso del plebiscito de Pérez Jiménez digamos, más allá de los temas. Si yo soy un opositor que cree que la elección es no competitiva, ¿es que acaso los peruanos no sabían que la elección contra Fujimori no era competitiva? ¿Es que acaso no sabían los adecos y la izquierda venezolana? ¿No sabían que Pérez Jiménez no le iba a dar una elección competitiva en el plebiscito? Sí sabían, y fueron y mostraron su mayoría. Y al mostrar la mayoría le hizo más difícil a ese gobierno, básicamente, impedir un triunfo opositor. Ahora, ¿cuál es el problema? El que has planteado sobre la mesa. El problema es que eso se hizo porque toda la oposición se movió con Toledo. Eso se hizo porque los adecos y los comunistas y la izquierda fue capaz de mover a los venezolanos a votar en contra de Pérez Jiménez en el plebiscito. Pero si tú, no importa si eres mayoría o no, no eres capaz de mover a tu gente porque crees que la elección no es competitiva, que te van a hacer trampa, que además desconfía de los propios líderes opositores, creen que está comprado, le atacan por las redes. Bueno, entonces, ¿cómo es que vas a ganar? En efecto, como decía, el dilema de votar y no votar es un dilema falso, porque yo te puedo dar aquí N argumentos que soportan la tesis de que hay que votar. Es decir, como ha hecho, incluso, de nuevo, suponiendo que todo lo que dice una de las partes es cierto. Supongamos por un momento, porque yo reto algunas cosas, como también apoyo otras cosas de lo que plantea la oposición. Pero suponiendo que los abstencionistas tienen toda la razón para abstenerse, hay un problema técnico. ¿Qué hace el día siguiente? Exacto. Es decir, tú estás diciendo que no votas, te rascas la barriga en tu casa, celebras, te tomas un trago de celebración porque Maduro ganó sin legitimidad, porque no votó nadie y no sé qué. ¿Y? Porque es el presidente, ¿no?
y al día siguiente sigue. Y tú, o sea, ¿qué pasó al día siguiente? No, que la comunidad internacional, ya la comunidad internacional está ahí. Y o sea, eso no va a resolver el problema. Si tú fueras exitoso, tendrías que explicarle a la gente qué significa el día siguiente de esa abstención. Claro. Y cómo es que tú vas a hacer o provocar ese proceso. En el caso del votante, es lo mismo. Yo te puedo dar a ti una lista gigante de razones por las que el abstencionista también puede tener algunos puntos importantes, como por ejemplo, tú estás diciendo que hay que votar y que hay que unirse alrededor de un líder, votar, porque si eres mayoría deberías poder mostrarla, incluso si te roban. Supongamos que el argumento del fraude es totalmente cierto. Bueno, yo de todas maneras quiero mostrarlo, quiero obligarte a que me robes, porque si me robas y estás obligado a robarme, yo tengo más fuerza todavía para poder defenderme. Pero, ¿qué pasa? Tienes el personaje que realmente mueve a la gente a votar. En realidad vas a lograr que toda esa oposición vote, se sienta realmente confiada en que hay que votar, o tú vas a ir a la elección como fuiste en las gobernaciones y como fuiste en las elecciones de alcaldes, donde la mayoría de tu gente opositora no votó, ni te creyó, ni lo pudiste convencer o arrastrar. Entonces, si no lo puedes convencer, el momento no lo vas a crear. Y al final lo que terminaría ocurriendo es que el presidente Maduro gana, y en este caso ni siquiera, ¿por qué gana? Fundamentalmente porque tú no votaste. Entonces el tema básico es que él ganó, y desde el punto de vista operativo, si tú no votas es porque tú entregaste el poder a ese actor. Después puedes reclamar que no es legítima la elección, todo lo que tú quieras, pero empíricamente ese evento va a ocurrir con una oposición que se abstiene y, por supuesto, complica la posibilidad de exigir un derecho que no ha ejercido. Ahora, decía que el problema para la oposición es qué cosa hacer que los una, qué cosa hacer que pueda garantizar que haya una acción mancomunada. Eso va a ocurrir en política, los tiempos. Pues uno le parece que, bueno, pero es que en un mes o en un mes y medio no pasa, te lo vendo así. Cuando el presidente Maduro arrancó siendo candidato después de la muerte del presidente Chávez, Enrique Capriles está a 21 puntos en contra el presidente Maduro. ¿Y qué pasa? Que en un mes y piquito de campaña prácticamente llegan equilibrados al final. Y eso pasó muy rápido. ¿Por qué? Porque la campaña es corta. En una campaña corta se producen cosas dramáticas. Se pueden producir cambios que no hubiéramos podido esperar normalmente para un periodo tan corto. Yo he hecho broma en mi clase en la universidad y digo que eso es como cuando tú vienes en una cola en el carro y bueno, tienes ganas de ir al baño. Y entonces tú estás en la cola y tú aguantas, y tú te mueves, y no sé qué, pero aguantas, no pasa nada en el carro. Pero cuando tú te vas del carro, abres la puerta de tu casa y vas entre la puerta y el baño. O sea, ahí puede pasar cualquier cosa, porque es el periodo de la verdad. Bueno, la campaña corta es el periodo de la verdad. Y ahí, a eso juega, por ejemplo, un candidato como Falcón. Es decir, Falcón sabe que evidentemente tiene un problema de abstención, porque además viene fracturado de la MUT. O sea, imagínate tú las condiciones. Tú eres candidato y vas como candidato irreverente a tu fuerza y tienes a la MUT y a los partidos diciendo que tú eres un traidor y que no se puede votar. Bueno, uno podría decir, es imposible entonces el triunfo de Falcón bajo esas condiciones, porque bueno, la oposición simplemente se va a pulverizar, dividida entre los que voten por Falcón y los que se abstengan. Pero ¿a qué juega Falcón? Falcón juega a que en esa campaña... A la carrera hacia el baño. Claro, a la carrera hacia el baño. Y que cuando empieza a correr, entonces hay un montón de gente que hoy te dice que no va a votar, que diga, no, yo tengo que votar, porque sí se puede. Es decir, si los convence, podría entonces provocar esa fuerza. ¿Es fácil? No, es difícil, porque la gente está muy frustrada, porque necesita esperanzas. Y por otro lado, también hay un segundo elemento que podría uno interpretar en la decisión de Falcón. ¿Y es cuál? Que tú no sabes qué ocurre en un mes en un país que está tan complicado. Es decir, que está tan complicado que puede llegar un momento en que el gobierno esté dispuesto, como estuvo, a mover la elección, esté dispuesto a ceder condiciones electorales y que la gente empiece a sentir que vale la pena votar. Es decir, porque sí se puede mostrar. Y entonces cuando ocurra, resulta que el único que está inscrito es Falcón. Entonces, en la política, los momentos también pueden ser estelares. Yo recuerdo, por ejemplo, el momento en que uno se preguntaba por qué Antonio Ledesma podía mantenerse en una elección
para una elección primaria opositora, como candidato a alcalde mayor, cuando tenía 4% en las encuestas y Leopoldo López era 60 y pico por ciento. Resulta que Leopoldo López fue inhabilitado y Antonio Ledesma asume el rol de candidato y acumula la votación completa de Caracas como respaldo básicamente al hecho de que Leopoldo López había sido inhabilitado. O sea que Antonio Ledesma termina siendo alcalde cuando él había arrancado con 4% en la encuesta y todo el mundo le había dicho, chico, retírate. O sea, ¿qué haces tú ahí? No, estuvo y Estar le dio la posibilidad de ganar. Yo me imagino que Falcón juega un poco a todos estos factores. Habías comentado el tema de la crisis económica sin duda es muy severa, estamos entrando en un proceso hiperinflacionario que afecta dramáticamente el país completo, pero la respuesta, y yo sé que esto es polémico, y sé que después de este programa un montón de amigos míos se van a poner bravos, pero yo soy absolutamente claro, una sanción económica no resuelve el problema. Una acción radical no resuelve el problema. El problema lo resuelve una negociación política. Una negociación que permita que todos los venezolanos se integren para resolver el problema de fondo, económico, político y social. Tú puedes celebrar una sanción diciendo, mira, qué bueno, lo castigaron porque es malo. Bueno, si te castigaron a ti solo, pero si me castigan a mí, que yo no tengo nada que ver, supongo. Es decir, eso como que no es tan bueno. Y las sanciones no castigan solo a un gobierno, las sanciones castigan a un país. Castigan al empresario, que no puede sacar su producto fácilmente. Castigan al exportador, que se consigue con problemas en la banca internacional, por el compliance de los bancos. Castiga a la gente que no puede conseguir lo que necesita. Por lo tanto, esa no es la solución. La solución es la negociación. Tenemos que buscar, eso sí, presión, para que todos los actores estén dispuestos a ceder y a resolver.